Soy el Dr. Michio Kaku, profesor de física teórica en la City University of New York y autor de un nuevo libro titulado Quantum Supremacy, sobre el auge de las computadoras cuánticas. Computación cuántica. Bueno, algunas personas me preguntan ¿por qué te interesa la física? Y mi respuesta es, ¿cómo no te va a interesar la física? Quiero decir, solo estamos hablando del universo. Solo estamos hablando de las leyes fundamentales que rigen todo el universo. Entonces, para mí es difícil entender cómo la gente no está fascinada por las estrellas, las galaxias y los agujeros negros. ¿Cómo la gente no puede estar fascinada por la forma en que está construido el universo? Mi interés por la física comenzó cuando tenía 8 años. Todavía recuerdo que todos los periódicos decían que un gran científico acababa de morir, pero en su escritorio estaba el manuscrito sin terminar de su teoría más grande. Bueno, me fascinó. ¿Qué podría ser tan fantástico que un gran científico no pudiera terminar ese libro? Tenía que saber qué había en ese libro. Fui a la biblioteca y descubrí que el nombre de este hombre era Albert Einstein. Ese libro, que no pudo terminar, iba a ser la teoría del todo. Una ecuación, tal vez no más de 1 pulgada de largo, que nos permitiría leer la mente de Dios. Bueno, me enganché. Tenía que saber qué había en ese libro y si podía contribuir. Bueno, hoy el principal candidato para esta teoría del todo se llama la teoría de cuerdas. Y soy el fundador de la teoría de campos de cuerdas, una de las ramas principales de la teoría de cuerdas, en un intento de encontrar esta legendaria ecuación. Y la clave pueden ser las computadoras cuánticas. Como físico trabajo tratando de completar el sueño de Einstein de una teoría del todo, una ecuación, tal vez no más de 1 pulgada de largo, que nos permitiría leer la mente de Dios. Pero eso requiere una potencia informática enorme para resolver esta fabulosa ecuación, y eso fue lo que me atrajo a las computadoras cuánticas. Solo las computadoras cuánticas son lo suficientemente poderosas como para tal vez un día resolver la cuestión de si existe una teoría del todo. Todos sabemos que las computadoras digitales han cambiado todo el panorama. Las naciones que pueden usar computadoras digitales son ricas, son poderosas, pueden comunicarse, pueden reestructurar la economía. Sin embargo, ahora estamos en las etapas iniciales de la próxima revolución. La próxima revolución serán las computadoras cuánticas que harán que la computadora digital parezca un ábaco. En otras palabras, el futuro de las computadoras digitales es terminar en la basura. Estamos hablando de una nueva generación de computadoras, la computadora definitiva, una computadora que computa en átomos, los constituyentes últimos de la materia misma. Las computadoras cuánticas tienen la capacidad de cambiar cada aspecto de nuestra vida. La economía, la salud, el transporte, todo podría ser cambiado por las computadoras cuánticas. Eche un vistazo, por ejemplo, al suministro de alimentos. Dependemos de los fertilizantes. Hubo una revolución verde que tuvo lugar que nos permite alimentar a la población del mundo. Pero esa revolución verde está llegando lentamente a su fin. Necesitamos una segunda revolución verde para poder tomar nitrógeno del aire y combinarlo para hacer amoníaco y fertilizante. Y ya estamos tratando de usar computadoras cuánticas para desvelar el secreto de cómo hacer fertilizante a partir del nitrógeno. Además, eché un vistazo a la energía. La energía de fusión podría algún día darnos energía ilimitada, casi gratis. Estamos hablando de una fuente de energía donde el combustible básico es el agua de mar. Las plantas de fusión queman agua de mar, el hidrógeno del agua de mar, para crear fabulosas cantidades de energía sin residuos nucleares, sin la amenaza de un colapso. Y las computadoras cuánticas pueden ser esenciales para estabilizar el vacío y el hidrógeno para que no causen un accidente o no se desintegren. Entonces, en otras palabras, las computadoras cuánticas pueden afectar la economía de maneras básicas, sin mencionar la medicina. Creamos medicamentos por ensayo y error. Creamos cientos de productos químicos y los probamos uno por uno en una placa de Petri. Esto es anticuado, lento, pero es todo lo que hay, es todo lo que podemos hacer.
En el futuro, seremos capaces de modelar enfermedades a nivel molecular. Seremos capaces de hacer experimentos moleculares en la memoria de una computadora en lugar de en una placa de Petri, tratando de examinar cientos de productos químicos para descubrir cuál es médicamente relevante. En otras palabras, estamos hablando de poner la medicina patas arriba. La pregunta es, ¿quién está involucrado en esta carrera para perfeccionar las computadoras cuánticas? Y la respuesta es, todos. Si no eres parte de la carrera, podrías volverte irrelevante en el futuro. Todos los grandes nombres de la industria informática, Google, IBM, Honeywell, están todos en el juego porque se dan cuenta de que podrías volverte irrelevante. Wall Street está siempre buscando la próxima gran inversión, y esta podría ser. De repente, tenemos compañías que comenzaron hace solo unos años convirtiéndose en compañías multimillonarias mientras intentan plantar su bandera en la montaña de las computadoras cuánticas. Esto ahora es un gran negocio. Esta es una de las acciones más calientes que están disponibles en el mercado de valores ahora. En otras palabras, es una carrera. Todos los grandes jugadores en Silicon Valley son parte de esta carrera, porque si no lo son, Silicon Valley podría convertirse en el próximo cinturón de óxido. Tenemos algo llamado la ley de Moore que dice que la potencia de las computadoras se duplica cada 18 meses. Lo damos por sentado. Cada Navidad, tus computadoras son el doble de potentes que la Navidad anterior. La economía se basa en eso. Pero la ley de Moore se está desmoronando. La ley de Moore se está volviendo más y más lenta. Finalmente, se aplanará. Y déjeme hacerte una pregunta. ¿Actualizarías tu computadora sabiendo que es tan potente como las últimas generaciones de computadoras? No. Esto podría causar una depresión en la industria informática. Nosotros los físicos llamamos la atención sobre esto hace décadas, pero dijimos que, bueno, todavía nos quedan unas pocas décadas, pero está llegando. Está llegando porque los transistores se están haciendo cada vez más pequeños. Un transistor hoy podría tener, digamos, 20 átomos de ancho. Cuando empiezas a llegar a 5 átomos de ancho, los electrones pueden saltar y crear cortocircuitos y la ley de Moore llega a su fin. Ahora nos estamos acercando gradualmente a ese límite. Cuando miras la curva del crecimiento exponencial de la potencia informática, es bastante notable. Aquí es donde la tecnología moderna ha dado un salto. Pero ahora estamos empezando a nivelarnos, tal como predijimos, debido a la teoría cuántica. Los electrones no son puntos. Los electrones son ondas de probabilidad y son inestables si empiezas a tomar electrones y los analizas a nivel de un átomo. Entonces, en otras palabras, Silicon Valley tiene que enfrentar el hecho de que la ley de Moore eventualmente colapsará. Así que, por todas estas razones, tenemos que ir más allá de las computadoras digitales a las computadoras atómicas, computadoras que computan en átomos en lugar de en transistores. Ahora mismo cualquiera que esté interesado en la seguridad está interesado en las computadoras cuánticas porque las computadoras cuánticas en principio tienen el poder de romper cualquier código digital. Piensa en eso por un momento. Todos los datos que se envían por Internet están codificados. Los secretos nacionales de las naciones están codificados en estos códigos que a menudo requieren que factorices números muy grandes, pero eso es lo que las computadoras cuánticas pueden hacer. Pueden factorizar números muy grandes y por lo tanto romper casi cualquier código que se base en tecnología digital. Es por eso que el FBI, la CIA y todos los gobiernos nacionales interesados en la seguridad informática están siguiendo esto muy de cerca. Así que, por ejemplo, digamos que quieres tener un secreto que está codificado. Le pones un código y el código dice que tienes que factorizar un dígito que tiene, digamos, 50 dígitos de largo. Le tomaría tal vez unos cientos de años a una computadora digital factorizar un número que tiene 50 dígitos de largo. Una computadora cuántica podría ser capaz de hacerlo casi instantáneamente. Y así ves la ansiedad que se está creando para las personas involucradas con la seguridad informática. Ahora estás hablando de poder irrumpir en cualquier otra computadora en la Tierra que se base en tecnología digital. Ahora, todavía no hemos llegado allí, así que no tienes que preocuparte de que alguien te robe todos tus secretos mañana, pero llegará. Y cuando llegue, vamos a tener que tener una revisión importante de cómo codificamos nuestros secretos nacionales más preciados. Las computadoras digitales ordinarias computan en ceros y unos.
ceros y uno. Pero si echas un vistazo a la medicina, echas un vistazo a la energía, echas un vistazo a las moléculas, no se basan en ceros y unos, binarios, se basan en electrones. Y los electrones pueden ser suaves, no ceros y unos, ceros y unos. ¿Y por qué estos electrones tienen tanto poder computacional? Porque pueden estar en dos lugares al mismo tiempo. Ahora, en este punto puedes decirte a ti mismo, eso es ridículo, eso es estúpido. ¿Cómo puedes estar en dos lugares al mismo tiempo? Pero eso es exactamente lo que hacen los electrones. Los electrones pueden estar en múltiples lugares simultáneamente al mismo tiempo. Eso es lo que da a las computadoras cuánticas su poder. Computan en universos paralelos, no solo un universo, el universo al que estamos acostumbrados, sino un número infinito de universos paralelos. Ahora, esto suena algo de los cómics de Marvel, pero entonces la pregunta es, ¿de dónde sacó Marvel Comics esta idea? Marvel Comics sacó esta idea de la física cuántica, porque la base fundamental de la física cuántica se basa en el hecho de que el electrón puede estar en múltiples lugares simultáneamente al mismo tiempo. Uno de los grandes objetivos de las computadoras cuánticas, no solo crear nuevas formas de energía, nuevos productos, nuevas formas de transporte, sino quizás desvelar el secreto de la vida misma. Te das cuenta de que la vida se basa en moléculas, no en ceros y unos, moléculas que a su vez pueden crear la enfermedad de Alzheimer, la enfermedad de Parkinson, el cáncer. Estas enfermedades están fuera del alcance de las computadoras digitales. Pero hey, eso es lo que hacen las computadoras cuánticas. Trabajan con moléculas, trabajan con átomos, trabajan con electrones, y es por eso que esperamos que algún día podamos curar lo incurable usando computadoras cuánticas. Ahora, algunas personas dicen, ¿no dejará eso a los médicos, químicos y biólogos sin trabajo? ¿No estarán en la fila del desempleo porque ya no los necesitamos? No. En el futuro, las personas en la fila del desempleo serán los químicos y biólogos que no usen computadoras cuánticas. Los ganadores de este juego serán los biólogos, químicos, matemáticos que usen computadoras cuánticas. De la misma manera que un carpintero usa un martillo. Un martillo no reemplaza al carpintero. El martillo simplemente aumenta el poder del carpintero. Y eso es lo que las computadoras cuánticas harán para la medicina, el transporte, la energía. Lo que sea, las computadoras cuánticas estarán ahí. Si miras la vida misma es impulsada por al menos dos tipos de moléculas. Una, por supuesto, son las proteínas que forman nuestros músculos, forman nuestro cuerpo. Y la segunda es el ADN, que tiene las instrucciones para crear nuevas formas de vida. Las computadoras cuánticas operan a nivel molecular. Te permiten predecir diferentes tipos de proteínas, cómo el ADN va a interactuar sin realmente construir una molécula de ADN. Puedes hacerlo en la memoria de una computadora. Ahora, ¿qué pueden hacer las computadoras digitales para esto? Y la respuesta es casi nada. Las computadoras digitales solo pueden contar ceros y unos. No pueden simular el movimiento de las moléculas dentro del ADN y dentro de una molécula de proteína. Ahí es donde entran las computadoras cuánticas. La vida es cuántica. La vida no se basa en ceros y unos. Entonces, ¿cuánto tiempo le tomaría a una computadora digital simular la vida? Y la respuesta es para siempre. No puedes hacerlo. No puedes simular la química básica del ADN y las proteínas en una computadora digital. Ahí es donde entran las computadoras cuánticas porque la vida misma se basa en los átomos y el principio cuántico. Las computadoras se remontan a la prehistoria, porque teníamos que contar cosas. A medida que nosotros los pueblos primitivos nos volvimos más prósperos, teníamos que contar cuántas vacas teníamos, cuánto grano se podía cosechar. Tuvimos que contar estas cosas y eso comenzó el inicio de las computadoras analógicas. Las computadoras analógicas podrían basarse en palos, huesos, palancas, engranes, poleas, lo que fuera necesario para contar cuántas vacas tenías, para contar cuántas ganancias obtuviste. Así que esto continuó durante miles de años hasta que finalmente llegamos al trabajo de Charles Babbage. Él crea la computadora analógica definitiva, con cientos de engranes y palancas y poleas, y girando la manica podrías calcular la longitud, la latitud para los barcos, podrías calcular las tasas de interés. Era muy valioso tener un instrumento así para la industria bancaria, para el comercio. Pero luego llega la Segunda Guerra Mundial,
Y en ese momento nos damos cuenta que la máquina de Babbage es simplemente demasiado primitiva para derrotar a los alemanes. Los alemanes, por supuesto, tenían su propio código secreto y tuvimos que romperlo para ganar la Segunda Guerra Mundial. Así que el trabajo se le dio a matemáticos como Alan Turing. Alan Turing fue quien codificó muchas de las leyes de la computación en lo que se llama una máquina de Turing. Básicamente introdujo el poder de la lógica y las matemáticas para reducir la computación a una simple serie de manipulaciones. Cada computadora en la Tierra, cada computadora digital es una máquina de Turing y por supuesto es digital. Opera en ceros y unos. Pero luego entramos en la era cuántica con Richard Feynman. Richard Feynman fue un ganador del premio Nobel, pero también era un bromista, así como uno de los fundadores de la electrodinámica cuántica. Por ejemplo, trabajó en la bomba atómica. Pero como una broma, tomó una hoja de papel y escribió algo como «Adivina quién», signo de interrogación, en esa hoja de papel. La puso en la caja fuerte y la selló. Bueno, al día siguiente, las autoridades abrieron esa caja fuerte y encontraron el mensaje «Adivina quién». Hubo pánico en Los Álamos. Algún espía había obtenido el secreto de la bomba atómica y estaba básicamente jugando con las autoridades. Bueno, ese es Richard Feynman, bromista, pero también un visionario. Y se hizo una pregunta simple. ¿Qué tan pequeño puedes hacer un transistor? Esa es una declaración simple, ¿verdad? Los transistores controlan el flujo de electricidad. Están apagados o encendidos, abiertos o cerrados. Eso se llama un transistor. Y luego dijo, ¿qué tan pequeño puedes hacer un transistor? Y se dio cuenta de que el transistor definitivo es un átomo que podría controlar el flujo de electricidad, no solo encendido o apagado, sino todo lo que hay en la mitad. Como mencionamos, si este es un átomo, puede girar, polo norte o puede voltearse en un polo sur. Así es como funcionan los transistores. Los transistores están abiertos o cerrados a la corriente eléctrica, pero los átomos pueden girar en cualquier dirección simultáneamente. Ese es el poder de las computadoras cuánticas. No computan en ceros y unos, sino en todo lo que hay en la mitad simultáneamente. Eso es increíble. Por ejemplo, tomemos un ratón y pongamos un ratón en un laberinto y dejemos que una computadora digital calcule lo que sucede cuando un ratón está en un laberinto. Cada vez que el ratón golpea una unión, una coyuntura, tiene que decidir izquierda o derecha, y luego va a la siguiente coyuntura y tiene que decidir izquierda o derecha. Muy tedioso, muy lento, pero así es como una computadora digital analiza un ratón dentro de un laberinto. Ahora, ¿cómo lo analiza una computadora cuántica? Mira todos los posibles izquierdas-derechas, todos los posibles caminos del ratón simultáneamente, instantáneamente. Los analiza todos a la vez. Entonces, ¿qué tan más rápida es una computadora cuántica que una computadora digital? En principio, infinitamente más rápida. Piensa en eso. Estamos hablando de una nueva revolución en el conteo, capaz de contar cientos, miles, millones de caminos instantáneamente, a la velocidad de la luz. Algo que nuestros cuerpos hacen. Lo llamamos biología, medicina. Nuestros átomos, nuestras hormonas, nuestras proteínas hacen eso todo el tiempo. Pero nosotros, usando computadoras digitales, calculamos con ceros y unos. Un proceso tedioso y lento que la madre naturaleza no usa en absoluto. La madre naturaleza es más inteligente que nosotros. Entonces pensarías que, después de la Segunda Guerra Mundial, sería aclamado como el héroe que salvó la vida de cientos de miles de personas, que ayudó a derrotar a los nazis. No. Su trabajo fue clasificado. Se consideró demasiado sensible para ser liberado al público. Y es una historia muy triste. Un día, alguien robó su casa, llamó a la policía. La policía investigó sus pertenencias y se dio cuenta de que era gay. Como consecuencia, fue arrestado, juzgado y sentenciado. Como castigo, le inyectaron hormonas que lo hicieron crecer senos y lo feminizaron, cambiaron todo su cuerpo. Por supuesto, Alan Turing quedó muy desestabilizado mentalmente por esto, y un día encontraron su cuerpo sin vida porque aparentemente se suicidó. Y a su lado había una manzana con veneno de cianuro. Una manzana que comió para suicidarse. Y así algunas personas piensan que el símbolo de las computadoras de Apple es esa manzana. La manzana que todos tenemos en nuestras laptops y en nuestro hardware de Apple podría ser un recuerdo de lo que Alan Turing hizo por el campo de la inteligencia artificial y la computadora digital. Salvó la vida de cientos de miles de personas y, sin embargo, era totalmente desconocido para el pueblo británico. Bueno, Alan Turing también fue pionero en inteligencia artificial. Dijo que las personas que trabajan con inteligencia artificial están ladrando al árbol equivocado.
No hay una definición de inteligencia artificial, así que se le ocurrió una prueba en lugar de una definición. Pones a un humano en una caja, pones a un robot en una segunda caja y se te permite hacer cualquier pregunta que quieras para ver qué caja contiene al humano y qué caja contiene al robot. Esta es la prueba de Turing. Se ha hecho muchas veces y hasta ahora, cada vez, la prueba de Turing no ha sido capaz de engañar a un humano. Cada vez que se ha hecho esta prueba, eventualmente los humanos pueden hacer una pregunta que hará tropezar al robot y decimos, ajá, hay un robot ahí. Pero Turing dijo que es solo cuestión de tiempo antes de que un día un robot pase la prueba de Turing y se vuelva indistinguible de un ser humano. Bueno, esperaremos y veremos. Es una tragedia de la historia que el padre de la inteligencia artificial y el padre de la computadora digital electrónica sea prácticamente desconocido. Celebramos, por supuesto, a las personas que construyeron la bomba atómica, pero ¿qué pasa con el hombre que fue pionero en la computadora digital y la inteligencia artificial, Alan Turing? Bueno, por eso me alegré cuando salió la película El Código Enigma, la primera película de Hollywood que permite a la gente entender las lágrimas, el sudor, el trabajo que se invirtió en la creación de la revolución informática. Tendemos a pensar que una computadora avanzada es una tecnología moderna, porque por supuesto implica tantos cálculos, tan intrincados, pero eso no es cierto. Hace 2000 años hubo un naufragio, y en el barco que se hundió había un dispositivo que estaba incrustado con coral y suciedad. Pero cuando cepillaste la suciedad y los escombros, comenzaste a darte cuenta de que era una máquina de increíble complejidad. Era, de hecho, una computadora. Esto asombró el trabajo de los arqueólogos de todo el mundo. Fue la primera computadora analógica del mundo y fue diseñada para mapear el movimiento de la Luna, el Sol y los planetas, para mapear el movimiento del universo conocido. Ahora, a Charles Babbage a veces se le llama el padre de la computadora, porque construyó esta gigantesca máquina que, cuando se ensamblaba, en realidad pesaba varias toneladas. Girabas la manivela y te permitía hacer cálculos enormes: longitud, latitud, tasas de interés, cosas así. Pero alguien fue un paso más allá de eso. Lady Lovelace era un miembro de la aristocracia, tenía experiencia en matemáticas y tenía curiosidad por esta máquina que estaba siendo construida por Charles Babbage, y se dio cuenta de que una máquina de esta complejidad tienes que tener instrucciones para ella, porque no solo quieres calcular un número, quieres calcular una serie de números que te den la respuesta a un problema. Para eso, tienes que tener instrucciones. Estas instrucciones se llaman un programa. Y así, en cierto sentido, la señora Lovelace fue la primera programadora en programar una computadora analógica para que arrojara no solo un número, sino tantos números como quieras, siguiendo las reglas de un programa. Así que ella fue la primera programadora del mundo. Ahora, la revolución digital se basa en transistores. Entonces, ¿qué es un transistor? Un transistor es una válvula. Cuando giras la válvula, permites que los electrones fluyan en un tubo. Piensa en el agua en la plomería como electricidad y el transistor como una válvula. Con un poco de giro de la válvula, puedes cerrar el agua por completo o dejarla abierta. La válvula puede darte ceros o uno. 1 significa que el agua puede fluir. 0 significa que giras la válvula, cierras el tubo y el agua no fluye en absoluto. Así es como la plomería y los transistores son muy similares. La plomería te permite controlar el flujo de agua de una manera bien estructurada. Es por eso que los transistores son tan poderosos. Pero los transistores se basan en ceros y unos. Ceros y unos. La realidad no es. La realidad se basa en electrones y partículas. Y estas partículas, a su vez, actúan como ondas. Así que tienes que tener un nuevo conjunto de matemáticas para discutir las ondas que componen una molécula. Y ahí es donde entran las computadoras cuánticas. Porque las computadoras cuánticas no solo están apagadas y encendidas. Estamos hablando de electrones que pueden girar en cualquier orientación simultáneamente. Es por eso que las computadoras cuánticas pueden simular dispositivos cuánticos. Y el dispositivo cuántico más intrincado eres tú. Eres el subproducto de la mecánica cuántica. Si apagaras la mecánica cuántica, ¿qué le pasaría a tu cuerpo? Se disolvería. Se disolvería en un montón de partículas subatómicas aleatorias. ¿Qué mantiene unidas a tus partículas? El principio cuántico. La mecánica cuántica mantiene unidos tus átomos, mantiene unido tu cuerpo, permite que tus átomos interactúen con otros átomos para crear catalizadores, para crear ADN y proteínas. Entonces, ¿qué ha hecho la mecánica cuántica por ti últimamente? La respuesta es todo.
A nivel fundamental, la mecánica cuántica se puede reducir a un gato, el gato de Schrödinger. Schrödinger fue uno de los fundadores de la mecánica cuántica, aunque odiaba esta nueva interpretación de la mecánica cuántica basada en la probabilidad. Tomemos una caja. En la caja pones un gato con un arma. El arma apunta al gato. Y la pregunta es, ¿el gato está muerto o vivo? Bueno, hasta que abras la caja no lo sabes. El gato podría estar muerto o vivo simultáneamente. Antes de que abras la caja no sabes si el gato está muerto o vivo. Pero si la arma se dispara, entonces por supuesto el gato puede ser asesinado. Abres la caja y el gato está muerto. Pero también hay una probabilidad de que el gato no sea asesinado por la bala. Abres la caja y el gato está vivo. Entonces la pregunta es, y esto es la pregunta que dividió a la comunidad de la física durante décadas, ¿cómo es el gato antes de que abras la caja? Y la respuesta es, está en una superposición de dos estados. Está vivo y muerto simultáneamente. En otras palabras, el universo se ha dividido por la mitad. En una mitad del universo, el gato está vivo. En el otro universo, el gato está muerto. Ahora, esto suena a locura. Pero, oye, acostúmbrate. Esa es la base de la teoría cuántica, de que hasta que no haces una medición, el gato puede existir en ambos estados simultáneamente. De hecho, en cualquier número de estados simultáneamente. Ahora, cuando tomas un curso de filosofía, aprendes la famosa paradoja de que cuando un árbol cae en el bosque y no hay nadie allí para escuchar caer el árbol, entonces la pregunta es, ¿cayó el árbol en absoluto? Bueno, esto es aún peor. Porque antes de que abras la caja, el gato podría estar muerto, vivo, jugando, saltando, de lado, enfermo, cualquier número de estados antes de que abras la caja. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque esto resume el poder de las computadoras cuánticas. Las computadoras cuánticas computan en universos paralelos. Es por eso que son tan poderosas. Porque el gato no está solo en un estado. El gato está en todos estos universos paralelos simultáneamente. Ahora, Steven Weinberg, uno de los fundadores de la teoría cuántica moderna, lo explicó de esta manera. Cuando entras en una habitación con una radio, tu radio puede captar todo tipo de frecuencias. Pero tu radio está sintonizada en una frecuencia. Tu radio es coherente con una frecuencia, solo una. Y eso es lo que escuchas en la radio. Ahora, esa habitación en la que estás sentado es hecha de electrones. Los electrones también son ondas. Ondas de todo. Ondas de piratas, ondas de dinosaurios, ondas de ovnis y marcianos, todo eso. Todas estas ondas dentro de la habitación, pero solo está sintonizado en una frecuencia. Solo puedes ver una realidad. No puedes ver los dinosaurios. No puedes ver los piratas, pero están ahí. Pero ya no puedes interactuar con ellos. Así es como nosotros los físicos explicamos el problema del gato. El hecho de que sí, el gato en cierto sentido puede existir en todos estos universos diferentes, pero tú solo vibras en una frecuencia, por lo tanto, no puedes ver a los dinosaurios en tu habitación. Cuando los físicos como Richard Feynman teorizaron por primera vez las computadoras cuánticas, la gente pensaba que, bueno, es un ejercicio académico. Los átomos son tan pequeños, la más mínima vibración puede alterar todo el cálculo. Entonces es una cuestión académica si las computadoras cuánticas existen o no. Bueno, ya no pensamos así, porque ahora hacemos computadoras cuánticas. Esta es la realidad, de que ahora podemos jugar con computadoras cuánticas. De hecho, incluso puedes descargar una computadora cuántica en tu laptop. Realmente puedes conectar tu laptop a una computadora cuántica creada por IBM y Google. Y así es real. Entonces, ¿qué es la supremacía cuántica? La supremacía cuántica es el punto en el que una computadora cuántica puede superar y superar a una computadora digital en una determinada tarea. Pasamos por eso hace varios años. Ya estamos en el ámbito donde, para ciertas tareas específicas, una computadora cuántica puede superar a la supercomputadora digital más rápida del mundo. Ahora estamos en un ámbito completamente diferente, un ámbito donde realmente estamos creando estas cosas. Esto ya no es una cuestión de especulación, es una cuestión de una carrera entre los chinos y muchas compañías estadounidenses que están entrando en el juego de las computadoras cuánticas. Cuando hablamos de computadoras digitales, podemos medir su poder en términos de bits. Por ejemplo, spin up, spin down, ceros y unos constituirían un bit. Y para una computadora digital grande, ahora estamos hablando de miles de millones de bits que son modelados por transistores. Así que el número de bits en una computadora digital te permite calcular cuán poderosa es. Lo mismo para las computadoras cuánticas, excepto que ahora las computadoras cuánticas no solo hablan de spin up o spin down, sino de todo lo que hay en el medio. Eso se llama un qubit. Un qubit no es solo arriba o abajo. Un qubit representa todas las posibilidades de un objeto girando entre arriba y abajo. La pregunta es, ¿dónde estamos hoy? Ya estamos hablando de cientos de qubits que pueden ser modelados por una computadora cuántica. Muy pronto serán unos pocos miles de qubits. Y solo recuerda que cuando las computadoras cuánticas surgieron por primera vez, el primer cálculo fue 3 por 5 es 15. Ahora, un niño lo sabe, pero 3 por 5 es 15 se hizo en átomos. Eso fue un gran avance. Ahora estamos hablando de miles. Miles de qubits ahora se pueden modelar con la última generación de computadoras cuánticas. Eventualmente esperamos llegar a 1 millón.
Y así, estamos hablando de superar el poder de las computadoras digitales ordinarias. En problemas específicos ya lo hemos hecho, pero queremos una máquina general, una máquina que pueda superar el poder de cualquier computadora digital. Aún no hemos llegado ahí, pero estamos muy cerca de eso. Hay varias analogías que explican el poder de las computadoras cuánticas. Piensa en una computadora digital y piensa en una habitación llena de contadores. Cada contador hace un cálculo y se lo pasa al siguiente, luego hace otro cálculo, se lo pasa al siguiente contador. Un proceso muy lento. Pero oye, eso es lo que hacen las computadoras digitales. Ahora, echa un vistazo a una computadora cuántica. En una computadora cuántica, todos los contadores están trabajando simultáneamente, no uno por uno, sino simultáneamente. Y por lo tanto, ya sabes el poder de una computadora cuántica. Las computadoras digitales tomarán una cantidad casi infinita de tiempo para hacer lo que una computadora cuántica puede hacer casi instantáneamente, porque computa simultáneamente en muchos qubits, no solo uno después del otro después del otro. Eso te muestra el poder de las computadoras cuánticas. Otro problema con las computadoras cuánticas es la cuestión de la decoherencia. En otras palabras, todo está basado en partículas como los electrones, y los electrones tienen ondas asociadas con ellos. Cuando estas ondas vibran en unísono, se llama coherencia, y entonces puedes hacer cálculos de naturaleza cuántica. Pero si pierdes la coherencia, entonces todo vibra a una frecuencia diferente. Ahora, ¿cómo se llama eso? Ruido. Así que este es el problema número uno que enfrentan las computadoras cuánticas. Tienes que reducir la temperatura a casi el cero absoluto para que todo esté vibrando lentamente en unísono. Eso es difícil porque necesitas tener líquidos superenfriados y diferentes tipos de tecnologías para bajar la temperatura para que todo sea coherente. Ahora, la naturaleza resuelve este problema. La fotosíntesis, por ejemplo, es un proceso cuántico. Todavía no entendemos la fotosíntesis. Es la base de toda la vida en la Tierra y es una propiedad cuántica y todavía no sabemos exactamente cómo funciona. Pero la madre naturaleza puede crear coherencia a temperatura ambiente. ¡Increíble! Una flor puede hacer cálculos que nuestra computadora cuántica más avanzada no puede. Así que la madre naturaleza ha resuelto el problema, nosotros no. Tenemos que usar helio líquido y diferentes tipos de sustancias súper enfriadas para bajar la temperatura casi el cero absoluto. La madre naturaleza lo hace con la luz solar. La madre naturaleza sigue siendo más inteligente que nosotros cuando se trata de la teoría cuántica. Algunas personas se hacen la pregunta, bueno, ¿cómo yo como persona voy a interactuar con las computadoras cuánticas? Bueno, tenemos un teléfono celular y ese teléfono celular te permite contactar a todo un banco de supercomputadoras para llevar a cabo tus deseos. Entonces, en otras palabras, en el futuro no vas a tener una computadora cuántica dentro de tu teléfono celular. Tu teléfono celular te permitirá comunicarte con una serie de computadoras cuánticas en la nube. Entonces, la supercomputación se hará en la nube y podrás acceder a ese conocimiento en tu teléfono celular. Mi esperanza personal para las computadoras cuánticas es que seremos capaces de crear una teoría de todo el universo. Yo trabajo en algo llamado la teoría de cuerdas, que creemos que es la teoría definitiva, la teoría que eludió a Einstein, la teoría que explicaría los agujeros negros y las supernovas y la evolución galáctica, una teoría de la cosmología de todo el universo. Pero las ecuaciones son tan complicadas, nadie ha sido capaz de descifrarlas. Quizás una computadora cuántica sea capaz de extraer números reales de la teoría de cuerdas para que podamos compararlos con lo que vemos en el laboratorio. Y entonces, eso lo confirmaría, entonces diríamos, ¡ajá! Esta es de hecho la teoría del todo y aquí está cómo probarla. Albert Einstein pasó los últimos 30 años de su vida persiguiendo una teoría del todo, una ecuación, tal vez no más de 1 pulgada de largo, que nos permitirá resumir todas las grandes leyes del universo. En otras palabras, para leer la mente de Dios. Estas son las palabras de Einstein, y él fracasó. Fracasó porque, el universo es mucho más complejo de lo que Einstein pensaba. Ahora tenemos todas estas partículas subatómicas, cientos de partículas subatómicas. ¿Cómo vamos a dar sentido a la vasta diversidad de materia que vemos a nuestro alrededor? El principal candidato ahora mismo se llama la teoría de cuerdas. La teoría de cuerdas apareció por primera vez alrededor de 1968. La guerra de Vietnam estaba en su apogeo en ese momento. Recuerdo cuando esa teoría salió por primera vez porque yo estaba en el ejército. Y allí estaba yo esquivando balas de ametralladora, pasando por un laberinto de granadas y campos de explosivos en ellos. Y estaba aprendiendo la teoría de cuerdas por primera vez. Y me asombró su simplicidad, su poder. Pero ya estaba yo, en el ejército. Cuando salí del ejército, entonces empecé a publicar en este campo debido a la promesa de que era la teoría que eludió a Einstein durante los últimos 30 años de su vida.
La teoría de cuerdas se basa en la música. Entonces, en otras palabras, todas estas partículas subatómicas no son más que notas musicales en una pequeña cuerda vibrante. Así que ese sería un electrón, este sería un quark, esas serían partículas de Young-Mills. Diferentes vibraciones te dan diferentes partículas. Y eso explicaría por qué tenemos tantas partículas subatómicas. ¿Qué es la física? La física son las armonías que podemos hacer en estas cuerdas vibrantes. ¿Qué son las partículas subatómicas? Cada vibración es una partícula subatómica. Entonces, ¿qué es la química? La química son las moléculas que puedes crear cuando las cuerdas chocan con otras cuerdas. Eso se llama química. Entonces, ¿qué es el universo? El universo es una sinfonía de cuerdas. Entonces, ¿qué es la mente de Dios? La mente de Dios es música cósmica resonando a través del hiperespacio. Esa sería la mente de Dios. Ahora, algunas personas se me acercan y me dicen, profesor, tal vez no me guste la teoría de cuerdas. Dame una alternativa. Bueno, para ustedes, personas industriosas en la audiencia, hay 3 criterios para la teoría del todo. Si puedes encontrar una ecuación que satisfaga 3 criterios, serás aclamado como el próximo Einstein. ¿Cuáles son estos 3 criterios? Primero, tu teoría tendría que incluir toda la teoría de la gravedad de Albert Einstein. Segundo, tendría que explicar por qué tenemos tantas partículas subatómicas, cientos de partículas subatómicas. Tu teoría debe explicar todas estas partículas subatómicas. Tercero, tu teoría debe ser libre de anomalías matemáticas, inconsistencias, divergencias. En otras palabras, debe ser matemáticamente utilizable, comprobable contra la realidad que vemos a nuestro alrededor. Si puedes encontrar una teoría que cumpla con estos 3 criterios, ¿qué debes hacer? Debes llamarme primero. Y publicaremos juntos. Y compartiremos el dinero del premio Nobel juntos, tú y yo. Un premio Nobel esperando si puedes encontrar una teoría que satisfaga solo 3 criterios. Tiene que explicar la teoría de la gravedad de Einstein. Tiene que explicar por qué tenemos tantas partículas subatómicas. Y la teoría debe ser matemáticamente consistente. Si lo consigues, serás aclamado como el próximo Einstein. Entonces, ¿cuál es el principal candidato para rivalizar con la teoría de cuerdas? Bueno, el principal candidato en este momento se llama la gravedad cuántica de lazo. Pero la gravedad cuántica de lazo tiene problemas. En primer lugar, contiene la teoría de la gravedad de Einstein, pero no dice nada sobre las partículas. No hay electrón, no hay protón, no hay neutrón. La materia como la conocemos no está allí. La gravedad cuántica de lazo es una teoría de la gravedad pura sin partículas. Por lo tanto, no puede describir el universo como lo vemos, porque el universo como lo vemos tiene partículas subatómicas, como el electrón, como el átomo. ¿De qué estamos hechos? Y así en ese sentido, la teoría de cuerdas es la única teoría que combina la teoría de la gravedad de Einstein con una teoría de las partículas. ¿Qué son las partículas? Vibraciones en una cuerda vibrante. De vez en cuando los periódicos anuncian la llegada de una nueva teoría. Quizás esta sea la teoría que eludió a Einstein. Pero luego lees la letra pequeña, y luego 9 de cada 10 veces la teoría que se propone es una teoría de la gravedad pura, sin electrones, sin protones, y eso es lo que mata la gravedad cuántica de lazo. Pero aquí estamos, hechos de átomos. Los átomos tienen que ser parte de tu teoría. Y así la mayoría de las teorías que ves en los periódicos que afirman ser una teoría del todo lo que tienes que hacer es hacer una pregunta simple. ¿Dónde está el electrón en tu teoría? Y te darás cuenta, ups, ninguna de estas teorías tiene electrones en ellas. En otras palabras, no funcionan. Un día, un famoso físico, Wolfgang Pauli, dio una charla en la Universidad de Columbia anunciando su versión de la teoría del todo. Bueno, Niels Bohr, uno de los fundadores de la teoría cuántica, estaba en la audiencia. Niels Bohr se levantó y dijo, profesor, nosotros en la parte de atrás estamos convencidos de que su teoría es una locura, pero lo que nos divide es si su teoría es lo suficientemente loca. En otras palabras, la teoría del todo tiene que ser fantástica, tiene que ser increíble, tiene que ser loca. ¿Por qué tiene que ser loca? Porque todos los problemas fáciles fueron resueltos. Todas las cosas fáciles demostró ser inconsistente matemáticamente o físicamente. La teoría del todo tiene que ser loca, totalmente diferente de cualquier cosa que se haya propuesto. Y ahí es donde entra la teoría de cuerdas. Porque la teoría de cuerdas es una locura. Todos los que han mirado la teoría dicen, oh Dios mío, esa es una teoría loca, tan loca que puede ser correcta. La principal crítica que debe tomarse en serio, la principal crítica de la teoría de cuerdas es, bueno, ¿dónde está la carne? ¿Dónde están estas partículas que son predichas por la teoría de cuerdas? La teoría de cuerdas predice el electrón, predice el protón, predice el mundo que vemos a nuestro alrededor. Pero, y es un gran pero, también predice otras partículas más pesadas que las que ves a nuestro alrededor. Entonces, ¿dónde están esas partículas predichas por la teoría de cuerdas?
Una idea es que estas partículas componen la materia oscura. La materia oscura es relativamente nueva. Ahora nos damos cuenta de que cuando miras las estrellas, miras las galaxias en el universo, vemos más que solo hidrógeno y helio. Vemos una nueva forma de materia llamada materia oscura, que es invisible, pero ahí está, en el espacio exterior. Creemos que la próxima octava de la cuerda es la materia oscura, pero todavía no podemos probarlo porque no tenemos materia oscura en una botella. Un día tendremos materia oscura en una botella, creada por nuestros aceleradores de partículas, y luego la probaremos para ver si la materia oscura es lo mismo que fue predicho por la teoría de cuerdas. Así que ese es el eslabón más débil y esa es una forma de probar que la teoría es correcta, buscando la materia oscura, una materia invisible que mantiene unida la galaxia y no tenemos ni idea de qué está hecha. Pero cuando miramos el protón y nos decimos a nosotros mismos de qué está hecho el protón, está hecho de 3 quarks. 3 quarks forman un protón, parece encajar con los datos. Sin embargo, cuando intentas calcular con quarks, nadie ha sido capaz de extraer un protón de 3 quarks, matemáticamente hablando. Entonces, ¿cómo lo hacemos en la realidad? Lo hacemos con computadoras. Ahora, ¿puedes hacerlo matemáticamente sin una computadora? Lo hemos intentado. Hasta ahora nadie ha sido capaz de extraer un protón combinando 3 quarks. Ahora, puede que resulte que las partículas subatómicas son tan complicadas que ningún humano puede resolver matemáticamente la teoría de cuerdas por completo. Puede que tenga que hacerse con computadoras, y ahí es donde entran las computadoras cuánticas. Las computadoras cuánticas pueden resolver en última instancia la pregunta, ¿existe una teoría del todo? Y si es así, ¿es la teoría de cuerdas? Ahora, déjame citar una novela de ciencia ficción, El restaurante del fin del universo. En esa novela, una raza de extraterrestres decide calcular la teoría del todo. Así que crean una supercomputadora que trabaja y trabaja y trabaja para calcular la teoría del todo. Bueno, después de muchos eones de trabajar en este problema, la computadora anuncia que ha terminado. Finalmente ha encontrado el significado del universo, y el significado del universo es 42. Bueno, ¿puedes imaginar la decepción? ¿Eso es todo lo que hay? Bueno, ese es un peligro. El peligro es que tal vez encontremos la teoría del todo, pero no es lo que pensábamos que era. Bueno, creo que debería ser increíble, fantástico, la culminación de todo nuestro trabajo. Apuntando hacia una teoría del todo, debería ser fantástica. La teoría de cuerdas ya es fantástica, pero tal vez la siguiente capa más allá de la teoría de cuerdas es una explicación para la materia oscura, los agujeros negros y el universo que vemos a nuestro alrededor, solo esperando que un joven físico emprendedor lo resuelva todo. Desde la antigüedad la gente se ha hecho la pregunta, ¿es el mundo un sueño? ¿Es todo lo que nos rodea una ilusión creada por algún dios para ponernos a prueba? Bueno, la versión moderna de eso es esta. ¿Es el universo un juego de computadora? ¿Somos solo marionetas danzantes en un juego de computadora, obedeciendo las leyes de alguna computadora en algún lugar del universo? ¿Es todo básicamente una farsa? Bueno, esa teoría recibió un tremendo impulso con la serie Matrix, porque en Matrix, lo que pensábamos que era real, era en realidad una simulación por computadora. ¿Es eso posible? Bueno, la respuesta es probablemente no, pero por una razón muy sofisticada. Si quieres simular el clima, por ejemplo, tienes que simular el movimiento de billones y billones de átomos. Ninguna computadora es tan poderosa como para poder simular el movimiento de billones y billones de átomos que solo componen los átomos en esta habitación. No puedes hacerlo. Y los átomos son cuánticos. Los átomos obedecen el principio cuántico, así que realmente no sabes dónde están en un momento dado. Así que hay un número infinito de universos que son posibles justo en tu habitación. No es matemáticamente posible crear un universo ficticio a partir de átomos en una manera ficticia. Así que, lo siento por eso, el universo no es una ilusión. Ahora algunas personas hacen otra pregunta. ¿Qué pasa si el universo es una casi simulación? Eso es posible. Tal vez no pueda simular billones y billones de átomos debido a algo llamado el efecto mariposa. Ahora, ¿qué es el efecto mariposa? El efecto mariposa es que cuando una mariposa bate sus alas, hay una cierta pequeña probabilidad de que las ondas creadas por la mariposa se magnifiquen a medida que avanzan y eventualmente se convierten en una tormenta. El punto que estoy planteando es que ninguna computadora es lo suficientemente poderosa como para hacer ese cálculo. La cantidad de información necesaria para simular átomos es absolutamente asombrosa. Estás hablando de 10 a la, digamos, 25,
uno con 25 ceros después de él, solo para modelar los átomos dentro de una pecera. Así que estamos hablando de una fabulosa cantidad de información necesaria para crear un modelo de un sueño. Entonces, en otras palabras, lo más probable es que no vivamos en una simulación por computadora. Lo siento por eso. Si eres fanático de las películas, sabes que casi todas las películas de Marvel Comics se basan en un universo paralelo. Y si ves los Óscares, encontrarás que la película número 1 en los Óscares también se basa en universos paralelos. Y la pregunta es, ¿de dónde vino todo este interés? Vino de la teoría cuántica y la teoría de cuerdas. Este es un ejemplo de cómo los avances en la física pura han ayudado a fertilizar la industria del entretenimiento. Porque lo más de moda hoy en día en Hollywood es el multiverso. Así que, si ves la película ganadora del Oscar, todo a la vez en todas partes, tienes que darte cuenta de dónde vino la idea. La idea viene de la física. E incluso hoy nosotros, los físicos teóricos, estamos debatiendo la pregunta: ¿qué tan reales son estos universos paralelos? Lo que las computadoras necesitan son datos, datos con los que podamos sacar conclusiones. Y cuando hablamos de inteligencia en el espacio exterior, tenemos que estar abiertos a la idea de que su inteligencia puede ser bastante diferente de nuestra inteligencia. Y por lo tanto la pregunta es, ¿cómo sabemos? ¿Cómo sabemos dónde está la inteligencia real, dado el hecho de que puede haber más de un tipo de inteligencia? Bueno, déjenme darles un ejemplo. Para el Science Channel, una vez me metieron en una piscina con delfines. Los sensores captaron los chillidos y los chasquidos de los delfines mientras yo nadaba junto a ellos, y luego los pasaron por una computadora. La computadora buscó regularidades en los chasquidos y chillidos de los delfines, dándose cuenta de que hablan un idioma totalmente diferente al de los humanos. Y sus criterios para la inteligencia serían diferentes de nuestros criterios de inteligencia. Así que, por ejemplo, la letra E es la letra más común en el alfabeto inglés, y puedes clasificar la frecuencia con la que se usan ciertas letras para identificar quién escribió el artículo. Por ejemplo, ¿quién escribió Shakespeare? Mucha gente ha afirmado que otros escritores escribieron las obras de Shakespeare, no el propio Shakespeare. Pero puedes pasar el conjunto de información de las obras de Shakespeare por una computadora y efectivamente se puede demostrar que la firma es la de Shakespeare, la frecuencia de la letra E, la frecuencia de la letra I, y así sucesivamente te permite identificar quién escribió ese artículo. Así que cuando pasas los videos y los audios de los delfines por una computadora, encuentras ¡bingo! ¡Sí! ¡Son inteligentes! ¡Sí! Hay un patrón, una regularidad en sus chasquidos y así sucesivamente. Y luego bajas la escala evolutiva. Bajas a perros, gatos, conejos, ratones, insectos. Cuando llegas a los insectos, es prácticamente una tontería. Tienen un sistema de comunicación, pero muy poca inteligencia aparte de alertarse para la comida, el peligro y cosas así. Y así es posible clasificar la inteligencia usando computadoras que buscan un algoritmo que te permita ver dónde reside la inteligencia. Haremos eso en el espacio exterior ahora. Nosotros los físicos a menudo nos hemos preguntado, ¿hay signos de vida inteligente en la galaxia? Y si es así, ¿qué tan avanzados podrían ser? Así que categorizamos estas civilizaciones alienígenas basándonos en energía, consumo de energía. El tipo 1 sería planetario. Controlan el clima, controlan los terremotos, los volcanes, cualquier cosa planetaria que controlan porque tienen la energía de un planeta. Luego está el tipo 2. Una civilización de tipo 2 ha agotado el poder de su planeta y usan el Sol. Básicamente toman la energía de su Sol para alimentar sus máquinas, algo así como la Federación de Planetas en Star Trek. Star Trek sería una civilización de tipo 2. Luego está el tipo 3, galáctico. Recorren los carriles espaciales galácticos, juegan con agujeros negros. Algo así como el imperio de Star Wars The Empire Strikes Back. Esa sería una civilización de tipo 3. Y luego la pregunta es, ¿qué somos nosotros? Somos tipo 0. Obtenemos nuestra energía de plantas muertas, petróleo y carbón. Ni siquiera calificamos en esta escala. No hemos alcanzado la energía planetaria en absoluto. Eso sería el tipo 1. Estamos atrapados en el tipo 0. Pero, ¿qué se necesitaría para moverse entre universos?
¿Qué se necesitaría para entrar en un agujero negro? ¿Qué se necesitaría para romper la barrera de la luz? Tendrías que alcanzar la energía del tipo 3. Y la energía del tipo 3 se llama la energía de Planck. La energía de Planck es la energía del Big Bang. Es la energía de un agujero negro. Es la mayor energía del universo. Y esa es la energía de Planck. ¿Cuánto tiempo pasará antes de que podamos alcanzar la energía de Planck y movernos entre universos? Bueno, un cálculo modesto muestra que tendrías que ser tal vez 100.000 años más avanzados que nosotros para ir entre universos, para aprovechar la energía de Planck para dejar nuestro universo. Así que lo más probable es que, si un día nos encontramos con una civilización inteligente, sean tal vez 100.000 años más avanzados que nosotros. Entonces la siguiente pregunta es, ¿cómo sabríamos de una civilización de tipo 2 o tipo 3 si nos topamos con una? Digamos que, escaneando los cielos, vemos evidencia de una civilización de tipo 2, tipo 3. ¿Cómo lo sabríamos? Bueno, hemos buscado. Hemos buscado del tipo 2, porque las civilizaciones de tipo 2 emiten una energía, una radiación de cuerpo negro característica que podemos medir. Hasta ahora, no encontramos ninguna. Ahora, eso no significa que no existan estas civilizaciones, solo significa que nuestros dispositivos son tan primitivos que aún no hemos sido capaces de demostrar de manera concluyente que existen. Pero si pueden romper la barrera de la luz, si pueden ir más rápido que la velocidad de la luz, entonces es posible que tengan la energía de un agujero de gusano y en ese momento serían de tipo 3. Tendrían la energía de Planck, para crear universos o para moverse entre universos. Históricamente, cuando se les preguntaba a los físicos sobre los platillos voladores y los ovnis y las civilizaciones extraterrestres, la conclusión es datos. Tienes que tener datos. No puedes simplemente decir que, caramba, vi algo cruzando el cielo anoche. Tal vez lo hiciste, tal vez no. Pero ahora finalmente tenemos datos. La Marina de los Estados Unidos ha admitido que, sí, hay horas de videos que se pueden analizar para calcular las características de estas cosas. Ahora nos damos cuenta de que estos objetos, lo que sea que sean, pueden viajar hasta Mach 20, 20 veces la velocidad del sonido, y pueden acelerar de Mach 5 a Mach 20 muy, muy rápidamente. E incluso pueden volar bajo el agua, lo creas o no. Bajo el agua, en el aire, al espacio exterior, y zigzaguean. Cuando calculas la fuerza centrífuga dentro de la nave espacial, te das cuenta de que cualquier ser vivo sería aplastado por el zigzagueo de estos objetos, lo que sea que sean. Estamos hablando de una nueva ley de ingeniería más allá de cualquier cosa que podamos reunir aquí en el planeta Tierra. La capacidad de volar hasta Mach 20, la capacidad de volar bajo el agua, la capacidad de zigzaguear. Estas cosas requieren tecnología más allá de cualquier cosa que tengamos. Así que ahora tenemos los datos. ¿Es una ilusión óptica o es extraterrestre? No lo sabremos hasta que analicemos los datos. Y ahora tenemos físicos mirando cuadro por cuadro y tal vez llegando a una conclusión sobre de dónde vienen estos objetos. Bueno, alrededor del 90% de estos avistamientos se pueden explicar usando fenómenos naturales, o globos meteorológicos, o anomalías climáticas, o meteoritos. La mayoría de ellos se pueden explicar. El 10% de ellos parecen desafiar las leyes conocidas de la ingeniería, así que tenemos que mirarlos con mucho cuidado. Y algunos de ellos tienen múltiples avistamientos por múltiples modos. Ese es el estándar de oro. Cumplimos ese estándar de oro en varias ocasiones. En la década de 1980, hubo un vuelo de JAL que cruzaba Alaska, y de repente encontraron 2 objetos volando a su lado. Estos 2 objetos fueron rastreados por radar, rastreados visualmente, así que hubo múltiples avistamientos usando múltiples modos, y luego un tercer platillo volador se acercó a él. Así que ahora había 3 objetos volando al lado de este vuelo de JAL. Bueno, después, cuando el vuelo aterrizó, los pilotos hicieron el anuncio de que vieron un platillo volador. Pero luego, ¿qué pasó? Muy importante. En ese momento, a los pilotos se les dieron trabajos de escritorio, básicamente degradados, y eso envió un escalofrío a toda la industria. Porque si dices que viste algo inusual en tu avión, te darían un trabajo de escritorio y no volverías a volar. En otras palabras, mantén la boca cerrada. Como consecuencia, no se han recopilado datos, muy pocos datos, hasta hace poco. Y eso es lo que nosotros los físicos necesitamos, datos, para que podamos hacer declaraciones objetivas sobre lo que son estas cosas. Ahora la carga de la prueba ha cambiado.
La carga de la prueba recae en los militares ahora para demostrar que estas cosas no son extraterrestres, y eso es un cambio radical. Ahora nos damos cuenta de que estamos sentados sobre horas de videos. Estamos sentados sobre una montaña de datos. Los datos tienen que ser analizados cuadro por cuadro para averiguar qué son estos objetos, cuáles son sus características de vuelo y quién está detrás de ellos. Así que las cosas han cambiado ahora. Ahora tenemos acceso a videos y ahora la carga de la prueba es demostrar que estas cosas no son extraterrestres. Lo que pasó fue que la presión de los ciudadanos presionaron a ciertos políticos. Estos políticos, a su vez, presionaron a los militares para que desclasificaran parte de la desinformación. Así es como sucedió. Existe la ley FOIA, la Ley de Libertad de Información, que permite a los ciudadanos obtener acceso a cierta información clasificada, pero es un proceso largo y tortuoso. Pero parte de ella ahora está llegando a la prensa de que sí, los militares están admitiendo el hecho de que están sentados sobre una mina de oro de datos que tiene que ser analizada cuadro por cuadro.